Sonidos de encuentro. Compartimos experiencias en movimiento. Sonidos de encuentro. Muy buenas tardes, estamos en un nuevo encuentro de nuestro programa de radio llamado Sonidos de Encuentro y en el día de hoy nos visita Hernán Acosta de Permacultores del Sur. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos por disponibilizarte y acercarte a la radio para compartir esta actividad que haces con permacultores. ¿Nos querés contar de qué se trata? Bueno, con Permacultores del Sur hace más o menos, desde el año 2013 que estamos activando con lo que son charlas, formaciones, talleres y capacitaciones que están asociadas a la permacultura. Así que bueno, en este nuevo momento de tener la posibilidad de compartir en la radio lo que hacemos es muy importante para poder seguir trabajando en lo que nos gusta. Buenísimo, vos decías que desde el 2013 comenzaron. ¿De qué manera, con qué tipo de actividades? Bueno, había llegado a un punto que había terminado de hacer unos viajes en 2011 y 2012 de formación referido a estas temáticas que aborda la permacultura, y bueno, en 2013 en conjunto con un amigo que había vivido situaciones similares comenzamos con charlas para difundir la actividad, y después bueno, poco a poco se han ido dando las cosas para poder hacer talleres, y bueno, hoy por hoy ya estamos haciendo formaciones de 4 meses, entonces hemos ido avanzando, digamos, con el trabajo que venimos haciendo. ¿Y qué encontraron ustedes en la permacultura como para considerarla una actividad de difusión y de interés? Bueno, principalmente esta idea de tener en cuenta el medio ambiente como un factor fundamental para el desarrollo de todos nosotros como sociedad. Y bueno, en ese contexto reconocer que hay problemáticas medioambientales que digamos nos atraviesan a toda la población y que muchas de ellas no se ven, parece que no pasará nada. Y por otro lado, además de hacer visibles estas cuestiones, empezar a tomar algunas posiciones para así poder ver qué es lo que podemos hacer como ciudadanos, empezar a cambiar el rol que tenemos, pasando de simples consumidores que solamente tienen la posibilidad de hacer alguna diferencia cada 4 años cuando votan, y empezar a ser más bien productores responsables, ya sea que estemos hablando de bienes, servicios, ideas, empezar a cambiar esa manera de pensar y empezar a producir, que es hacer, ¿no? Es decir, que la permacultura de alguna manera responde a qué podemos hacer como ciudadanos activos. Sí, definitivamente nos corre del lugar cómodo de olvidarnos de que hay cuestiones importantes medioambientales que están siendo afectadas, como por ejemplo el uso del agua por grandes corporaciones que lo único que tienen que les importan son sus intereses económicos, y que bueno, en primer lugar, como te decía, hacer una conciencia de esto, y después tener formas de uno a nivel hogareño, empezar a trabajar con esas problemáticas y no pensar que eso es algo que está por fuera de nosotros y que no tenemos ninguna forma de accionar. Entonces, en el caso del agua, por ejemplo, podríamos ver cómo en el hogar podemos no solamente reutilizar el agua, sino reciclarla, sino tener una posibilidad de captarla, y no estamos hablando solamente de la idea de lo urbano, sino también estamos hablando del medio rural y bueno, y demás. ¿Cómo lograr este tipo de cosas? Si tuvieras que comentarnos de qué forma la permacultura aporta bases, conceptos e ideas para este quehacer. En primer lugar es para reconocer que hay algo fundamental del hombre y su cultura, y está asociado al medio ambiente, y a partir de ahí sí atacar el campo de acción que podemos trabajar. Mucho se habla de lo que más está de moda, que es por ejemplo lo que tiene que ver con las huertas, la posibilidad de hacer una huerta sin ningún tipo de material que contamine nuestra salud, y por otro lado lo que son la línea de la construcción natural y demás, que son 2 áreas, por ejemplo, de la permacultura, que son como las más solicitadas, si se quiere, pero que no solamente entiende esto, sino que abarca otras áreas más, ya sea lo que es la salud de las personas, no solamente del modo
físicos también, sino también espiritual, de lo que es la forma de autogobernarse y empezar a entender otra forma de tratar la tierra. Y bueno, es bastante extenso. Bien. Entonces es la idea que siempre tratar de trabajar sobre esas temáticas, ¿no? Es decir que, sintetizando, la permacultura de alguna forma habla en 4 ejes fundamentales, como decías, construcción natural, huertas, salud en un sentido amplio y el concepto de autogobernarse. ¿Podrías profundizar un poco esa idea? Sí, este es un poco esto que te comentaba, de que se ve al ciudadano como una persona que está para consumir bienes y servicios y que de esta manera es lo que mueve al mercado y que de esa forma, bueno, todos tenemos la posibilidad de vivir, trabajar y conseguir lo que necesitamos. Pero este modelo de consumo que hoy por hoy se denomina capitalista extiende cada vez más las fronteras extractivistas y poco a poco empezamos a sufrir las consecuencias de vivir en ese tipo de ambientes en nuestras ciudades, que poco a poco vemos cómo se llenan de autos, como lo que más importante que rige siempre el comercio, y lo que se va perdiendo es la cultura. Poco a poco se está tratando de simplificar, de generar modelos que pertenecen al capitalismo y que nos hacen creer que somos todos iguales, y de esa manera esta idea de recobrar saberes ancestrales, entre ellos la construcción natural o la huerta, bueno, tratan de revalorizar justamente lo que es el patrimonio de la humanidad, nada más ni nada menos. ¿La permacultura es una solución habitacional o es un estilo de vida? En realidad es un intentar volver a los orígenes y a partir de ahí sí dar respuesta a este tipo de situación desde lo que puede ser el punto de vista habitacional, cuando uno empieza a pensar que es posible construir con materiales naturales y que empieza a reconocer que en la historia de la humanidad todavía hoy por hoy hay 1/3 de la población mundial que vive en casas construidas con materiales naturales, por lo menos te da una alternativa al modelo hegemónico en donde para producir y para construir siempre estás atado a alguien que te está produciendo y que te está vendiendo a un costo excesivo por lo general. Y la permacultura habla de sociedades de bajo impacto energético. En este sentido, hay que reconocer que la humanidad está consumiendo en su forma de vivir cantidades de energía que atentan contra las generaciones futuras. Y es posible que en este momento no nos demos cuenta, pero bueno, es decir, en Argentina ya se está viviendo un gran problema con la cuestión de las tarifas y la crisis energética, que más allá de posicionarse sobre una postura u otra, nos hace ver que a la larga la idea siempre es crecer, siempre es consumir, y nunca se habla de quiénes son los que están verdaderamente dando esa energía, que es la naturaleza. La naturaleza justamente es la que provee la energía. Entonces, la permacultura dice, bueno, tenemos formas de vivir de manera amigable y que además podamos subsistir con este medio, sí, es posible. Y en función de eso se han ido desarrollando distintos sistemas para poder vivir de esa manera, que no tienen que ver, como muchos piensan, con volver a la edad de piedra o volver a formar especie de tribus y volverse nómades, sino trabajar con la modernidad, con lo que es la tecnología, pero evitar o tratar de ir en una línea en donde el impacto energético sea cada vez menor. Por eso esta idea de descenso energético. Para ese contexto está pensada la permacultura. Es decir, contemplando tanto el desarrollo de la humanidad como el desarrollo del resto de la naturaleza. Sí, es además algo lógico que propone la permacultura, que es que el ser humano es parte del medio ambiente, no se posiciona por sobre el medio ambiente. Justamente esto es lo que genera el desequilibrio, ¿no? Que bueno, año tras año se ve como la polución en las ciudades y en los centros urbanos cada vez se hace más difícil vivir, y la calidad de vida de las personas es lo que se ve más afectado y de los que más riesgo corren al vivir en este tipo de situaciones. ¿En qué lugares se ha desarrollado más la permacultura o actualmente? Hay una idea general del movimiento de permacultura global que es como recuperar el campo. Cuando el hombre empieza a vivir todos juntos en las ciudades, muchos productores, muchos agrícolas que producen los alimentos que consumimos, dejan el campo y se ven obligados a ir a la ciudad porque ya no tienen trabajo en este contexto. Y sus hijos también terminan y se van. Es una de las cuestiones que también nos pasa acá en Trelew.
En ese contexto la permacultura dice no, volvamos al campo, retomemos desde ahí, y hay este movimiento permacultural readapta muchas veces lo que son fincas que han sido devastadas por los modelos agrícolas predominantes, o en otro caso también se ve mucho el movimiento en pueblos que han sido abandonados por este tipo de causas de que se van todos a las grandes ciudades. Entonces es interesante ver esa respuesta y una diversidad, ¿no?, de cómo responder frente a este problema que nos aqueja, ¿no? Es decir, este movimiento de permacultores que vos hacías mención, de alguna forma hace un análisis previo y luego un desarrollo casi estratégico en base a la teoría de la permacultura. Sí, siempre una de las cosas fundamentales es observar el contexto en el que vivimos y a partir de ahí empezar a interactuar a modo personal, a modo familiar, a modo comunal, para ir avanzando en esa línea con estos ejes de bajo impacto energético, de hacer mucho hincapié en lo que son las relaciones humanas, de tratar siempre de estar justamente siendo a favor de la naturaleza y no en contra de ella, y bueno, sí ir desarrollando este crecimiento sostenible, si se quiere, a largo plazo, ¿no?, teniendo en cuenta siempre las generaciones futuras. Entonces, lo que mencionaba sobre la permacultura, de esta propuesta de volver a los orígenes, de alguna manera esta perspectiva propone una relación de las sociedades con el resto de la naturaleza de manera continua, constante. Sí, digamos que es entender que hay una interdependencia entre lo que somos y el medio ambiente, y que solamente podemos vivir de manera armónica si se tienen en cuenta los dos aspectos, o sea, lo que necesitamos de la naturaleza para vivir y lo que ella necesita también en esta idea para que el contexto no se desarmonice. Lo que estamos viendo en muchos casos, por ejemplo, cuando se hacen deforestaciones de los bosques nativos para emprendimientos agrícolas y demás, es que, por ejemplo, en la época de lluvias, estos reservorios de agua que son los bosques quedan diezmados, y el agua que antes era absorbida por estos bosques corre río abajo y genera lo que son las últimas inundaciones que estuvimos viendo, y no solamente las últimas. Y estos fenómenos que todavía a algunos les cuesta asociar son cada vez más recurrentes. Entonces ahí empezamos a ver en qué contexto es el cual vivimos y cómo nos vemos vulnerables frente a esta situación. Entonces la permacultura, al contrario, trata de generar condiciones mucho más estables a largo plazo, porque no estamos siendo en contra del medio ambiente, sino que a su vez cada vez que vivimos con el medio ambiente aseguramos el bienestar futuro. Y en esa relación con el ambiente, ¿qué relación espacio-tiempo propone la permacultura? Y eso es muy variable, porque cada persona es un mundo y cada persona vive en contextos diferentes. Entonces es muy importante asociarse. Estas actividades que son propias de la cultura del hombre son comunitarias. Por eso es que desde Permacultores del Sur siempre estamos tratando de fomentar actividad donde se encuentre la gente. Y más allá de lo que nosotros podamos hacer, que en esos encuentros surjan nuevas redes y amistades. Bien, entonces en esta necesidad de asociarse, ¿hay alguna complementariedad de la permacultura con otras formas de construcción? Sí, definitivamente. Y yo creo que, como lo veo desde mi punto de vista, la permacultura es cultura. Y la cultura es también nuestro arte, nuestra música. Y en ese contexto yo pienso que deberíamos también avanzar, en mostrar que es todo parte de lo mismo. Buenísimo, entonces vamos a compartir un tema de música que trajiste con todos los radioescuchas. Castro, Fidel Castro, Fidel Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Fidel Castro. Son las ideas las que iluminan al mundo. Claro, hay que
encender muchos más bombillos para que no seamos un oscuro rincón del mundo que atacar sorpresivamente y preventivamente. Médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes de certera puntería, porque al fin y al cabo un arma que mata traicioneramente no es absolutamente un arma inteligente. Castro, 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 Fidel Castro, 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 Fidel Castro, 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 Fidel Castro, 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 Fidel Castro. Pienso, porque soy optimista, este mundo puede salvarse a pesar de los errores cometidos, a pesar de los poderíos inmensos y unilaterales que se han creado, porque creo en la preeminencia de las ideas sobre la fuerza. Un día dije, médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes de certera puntería. Castro, 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 Fidel Castro, 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 Fidel Castro, 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 Fidel Castro, 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 Fidel Castro. De la fuerza que dan las ideas, que da la verdad y que da una causa justa, es que los pueblos se vuelven invencibles. Castro, 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 Fidel Castro, 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 Fidel Castro. Claro. Bien, entonces nos comentaba sobre esta posibilidad que propone la permacultura de volver a los saberes ancestrales, recuperarlos. En este sentido, entonces, consultarte sobre las bases y los orígenes de la permacultura como rama del conocimiento y la construcción. Bueno, se puede situar un momento histórico que es con el nacimiento de los primeros movimientos ambientalistas en la época de los 70. Empezaron a reconocer que había una cultura del consumo que ha llevado también a encontrarse con conglomerados multinacionales que depredan el planeta y han salido a la calle. A mí me gusta verlo como que una línea fue a la calle y de esa manera separaron muchas cosas que son la verdad temibles. Y por otro lado podemos ver una respuesta distinta, que es que muchos decidieron volver al campo y a seguir por donde se habían quedado los pueblos originarios, si se quieren, en esta idea de volver a lo tradicional, volver a la huerta, volver a producir en comunidad. Y en este volver, ¿en qué época se da como el fuerte de esta idea fuerte de volver y la acción de volver? En Argentina la permacultura llega a finales de los 80 y en ese contexto muchos pueblos de provincia de Buenos Aires se ven influenciados por algunos talleres que se empiezan a dar ahí y ahí en Argentina se empieza a gestar esta idea. En otros lugares, como por ejemplo en Bolsón, muchas familias que vivían en zonas también asociadas con el bosque, también empiezan a ver esa forma de vida y desde ese momento hasta ahora han pasado muchas décadas, pero hoy por hoy muchísimas familias están empezando a ver una alternativa real y concreta para sus vidas, esta nueva forma de pensar, digamos, con la naturaleza y no en contra, y aunque por ahí no se ve a gran escala lo que sí puede hacer, esto va en una línea que es de a poco, pero con un gran desafío por delante que es como dijimos, ¿no? Que las generaciones futuras tengan la posibilidad de vivir simplemente para que otros simplemente puedan vivir. En este sentido, entonces, la permacultura nos propone reconsiderar esta idea de cuáles son las necesidades que tenemos las personas.
Definitivamente. Primero, y para no abarcar tantos aspectos, hacer énfasis en la alimentación. Somos lo que comemos. Si uno empieza a reconocer justamente cómo uno se alimenta, va a empezar a reconocer también cuáles son los hábitos de consumo que tiene, y va a poder empezar también a reconocer los hábitos de consumo que tiene como familia. Y puede empezar a ser crítico y empezar a ver cuáles son los alimentos que alimentan y cuáles son las cosas que dicen ser alimento, pero que están muy lejos de alimentar. Y que si se quiere, hoy por hoy son la causa de las principales enfermedades crónicas, como por ejemplo el azúcar y la diabetes. Y ya ahí hay un gran núcleo para arrancar, que son justamente cuáles son nuestras necesidades alimenticias. Cuando uno va por la línea de la alimentación, tarde o temprano reconoce de dónde vienen los alimentos. Y ahí es cuando, si se quiere, podemos llegar a lo que es la tierra. Y empezar a hablar de que la tierra es la que produce ese alimento, de que para producirlo ella debe tener ciertas condiciones, de que en esas condiciones vive el campo, que ese campo hoy por hoy le rigen ciertos modelos agroindustriales que están muy lejos de pensar en producir alimentos saludables y sanos para toda la población. Ellos son una industria, y lo que como cada industria quiere es una renta asociado a eso. Entonces, yo no digo que eso esté mal, pero cuando uno como una persona crítica empieza a reconocer de dónde vienen los alimentos, por ahí es muy fácil llegar a la conclusión de que ¿para qué vamos a consumir lo que está a miles de kilómetros de distancia, teniendo un valle que tiene muchísimas más posibilidades de producción de las que hoy cuenta? Entonces ya sabemos una línea por dónde ir, si se quiere. Podemos decir que de alguna forma la permacultura lleva al empoderamiento ciudadano. ¿Es esta la frase? O? Definitivamente, y hay muchos ejemplos que lo avalan. Voy a tirar uno muy simple, pero hoy por hoy vivimos un contexto en donde es bastante difícil para el ciudadano de a pie llegar a fin de mes y comprar las cosas básicas para una alimentación de una familia. A veces puede ser un gran desafío llegar. Y todo esto pasa porque los precios de los alimentos que consumimos ya tienen un incremento yendo de mano en mano hasta que nos llegan a nosotros, y nosotros tenemos la posibilidad de saltearnos todos esos intermediarios, por ejemplo, armando una organización de gente afín que quiere comprar, por ejemplo, directamente a un distribuidor. De esa manera se consiguen mejores precios, se organiza de forma comunal y estamos realmente dando una solución concreta a algo tan importante y tan común como es llegar a fin de mes y consumir alimentos a un precio razonable. Entonces, esto es un poco lo que propone la permacultura: empoderarnos y responder de forma divergente a los problemas de hoy. Bárbaro. Entonces la autogestión es un camino activo, digamos. Es fundamental. La autogestión es fundamental, y yo estoy muy contento porque lo estoy viendo en Trelew, que hay muchos movimientos con esta idea de autogestionarse para crecer, y es la idea, en este caso es la idea. Bárbaro, vamos a compartir otro tema de música que habías traído. Guardianes somos, a nadie quitamos nada, pero no permitimos que nadie nos quite nada. Hazte el oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
respira las fronteras, desconfía de quien mucho habla y escucha atento a quien sabio se calla. Buenísimo, entonces escuchábamos de Mariano Musotto, Guirami. Entonces, lo que nos contaba sobre Permacultores del Sur, ¿ustedes hacen talleres, encuentros? Sí, bueno, como comentaba, desde 2013 estamos haciendo charlas, talleres, y ahora estamos con la modalidad de formación. Y bueno, queremos comentar que está abierta la inscripción en Trelew para la próxima formación de diseño en permacultura, que va a arrancar el sábado 3 de septiembre, que también la estamos desarrollando en Madrid, que también la gente se puede inscribir en los módulos, no hace falta, no son consecutivos, y que bueno, para el momento de que el tiempo se ponga un poco más lindo, ya vamos a estar planificando digamos, las actividades al aire libre, en donde ya son más talleres que se hacen durante el día en lugares abiertos, lugares rurales, y bueno, ahí vamos a enseñar a hacer de lo que es huerta, cómo preparar el suelo, cómo hacer nuestros abonos orgánicos. Esas son un poco las temáticas asociadas a eso. Y cuando vamos a trabajar con la línea de la bioconstrucción, vamos a enseñar a hacer mezclas, cómo conseguir justamente estos materiales en el valle, y bueno, aprender un poco de las técnicas para hacer reboques, cerramientos y demás. Buenísimo. Así que bueno, eso es un poco la actividad de Permacultores del Sur hoy. ¿Y es a partir del 3 de septiembre que comienza? A partir del 3 de septiembre comienza en Trelew la formación de diseño en permacultura. Si ustedes buscan en internet, escriben Permacultores del Sur y van a llegar, en los primeros links van a llegar a la información, así que bueno, es muy fácil, nos escriben y ya los podemos ir anotando. Buenísimo. Y vos decías, vamos a hacer este taller. ¿Quiénes integran Permacultores del Sur? Bueno, hoy por hoy Permacultores del Sur, bueno, lo integro yo, que bueno, me encargo de facilitar un poco lo que son las charlas y las actividades, y trabajo también con mi compañera Daniela Lagos. Ella es la que está
más a cargo de lo que son las dinámicas corporales, porque hay mucho de esto en donde se trabaja con el cuerpo, que es uno de los aspectos más reprimidos, si se quiere, en nuestro contexto, nuestro cuerpo, y cómo, bueno, trabajar con él justamente para poder sociabilizarse y poder tener otra apertura en relación a las actividades. Y también con el fundador, con Ricardo Aranda, que es otro amigo mío que hoy por hoy no está con nosotros haciendo las actividades, pero que con él iniciamos, vive en un contexto rural, trabajamos mucho de las ideas de huerta y de los sistemas con él, así que somos más o menos nosotros tres, su compañera también está siempre con nosotros, y gente que siempre se va sumando, que siempre está como acompañando las actividades, así que poco a poco se va formando un grupo, si se quiere. Buenísimo. ¿Y Permacultores del Sur, para realizar sus talleres, se coordina de alguna manera? ¿Se puede ir a otro lugar que no sea, o sea, fuera de Trelew, fuera de Madrid? Sí, por suerte, desde que iniciamos esta actividad hemos pasado por casi todas las localidades del valle, incluyendo también, bueno, Madrid, Puerto Pirámides, así que la idea es la misma, seguir y poder llegar a donde nos inviten también, así que esta temporada de buen tiempo también lo tenemos pensado para Trelew, Rawson, Gaiman, Dolabon, 28, Madrid, y así llegar a donde más se pueda para difundir esta actividad. Buenísimo, Hernán. Entonces, para hacer un cierre, de alguna forma vamos a consultarte si tenés una frase o alguna palabra que pueda definir a Permacultores del Sur. Yo diría que en Permacultores del Sur buscamos hacer eso que siempre se hizo de la mano de la naturaleza y entre todos, siempre buscando eso, hacerlo entre todos. Bárbaro, muchas gracias por compartir con nosotros esta propuesta de la permacultura. Muchísimas gracias por invitarme. Hasta luego. Sonidos de encuentro, historias de quienes hacen amando y aman haciendo. Sonidos de encuentro. Sonidos de encuentro. Compartimos experiencias en movimiento. Sonidos de encuentro. Sonidos de encuentro, un espacio para compartir. Sonidos de encuentro.